Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Marco Antonio Flores Peca. Soy licenciado en Turismo, licenciado en Idiomas, socio de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la vestimenta de las danzas autóctonas, especialmente de la danza del tingo. Cuando hablamos de vestimenta autóctona, hay que remontarnos a la era precolonial. Muchas veces decimos hay que rescatar la vestimenta autóctona y el color del sombrero que se utilizaba antes. Pero si nos remontamos a la época precolonial, nos vamos a dar cuenta de que no existía sombrero. No teníamos algo similar al pantalón, por lo menos. Nada similar a una camisa, a una chaqueta. Peor todavía, el uso de las chalinas. Si vemos solamente la imagen del tingo que tenemos ahí, nos vamos a dar cuenta que casi el 90% tiene influencia europea. Desde el uso de las polainas, el pantalón, tenemos las chaquetas, las bufandas. Entonces, vamos a partir desde una época precolonial. Vamos a identificar la vestimenta como tal. Vamos a hablar un poco de las razones por las cuales se ha ido modificando esta vestimenta, se ha ido incorporando, se ha ido mezclando básicamente la vestimenta. Si bien en España la chalina tiene un fin netamente utilitario, es para cubrir el cuello del frío, vamos a ver que en el departamento de Potosí no tiene esa finalidad, sino tiene una finalidad netamente estética. Los calcheños, por ejemplo, utilizan la chalina colgada aquí, en Macha se utiliza de la manera cruzada. Si vamos a diferentes lugares, no vemos que utilizan la chalina con fin utilitario, sino que más bien con fines estéticos. Entonces vamos a partir hablando del arte textil dentro de los Andes. Y para ello tenemos ahí una imagen de un kunku de la cultura Wari, que es paralela a la cultura tihuanacota, y podemos darnos cuenta de que existen imágenes, dibujos, signos. Entonces el textil se constituía en una forma de expresión de ideas. Estaban ahí codificados ideas en colores, símbolos, como lo hacen en la actualidad. El padre Blas Velarde nos dice, al hablar de los textiles, lo voy a leer tal y cual está: una extraordinaria civilización del tejido. Todo lo tejían y todo estaba envuelto por el espíritu del tejido. La tierra la labraban como quien teje una inmensa alfombra. Se escribía tejiendo. El arma principal era un tejido que lanzaba piedras. Las huacras eran sepulturas de tejidos. Tenían la paciencia y la filosofía del que teje y tejieron los tejidos más intensos y originales del mundo. Entonces el tejido era parte muy importante de la vida de la gente en los Andes. Muchas de las ofrendas que se realizaban para los solsticios, para el Intizaini, el Capanzaini, eran tejidos. Cuando una persona moría, lo primero que acompañaba al muerto era su tejido. Se procuraba vestir al muerto con las mejores prendas, aun si en vida haya sido muy pobre. Entonces el tejido no simplemente era un identificador étnico, no simplemente identificaba a una etnia, es decir, para diferenciarlos, al igual que en la actualidad. Por la vestimenta podemos diferenciar un indígena de los chichas con uno del sudoeste, con uno del norte de Potosí, con uno de la provincia de Linares. La vestimenta caracteriza, es un identificador étnico.
Pero fuera de ello, es un medio de expresión que refleja absolutamente todo. Uno de los principios que se tiene dentro del mundo andino es el aspecto holístico. Todo se encuentra relacionado con todo, de una u otra manera. La música se encuentra relacionada con el tejido, la astronomía se encuentra relacionada con el tejido, la economía, aspectos sociales, aspectos culturales, la parte religiosa se encuentra enmarañada dentro del tejido. Entonces, el tejido refleja la identidad de cada cultura. Ahí tenemos un pequeño extracto de Lechman, nos dice: el proceso tecnológico textil se convierte en una recreación del universo, cuyo resultado final son telas que pasan así a ser precisamente recreadoras de esta cosmovisión, comprensibles para los observadores que forman parte del mismo complejo cultural. Es decir, un textil mahuayo está reflejando mi universo, toda mi cosmovisión. La cosmovisión es cómo nosotros entendemos el mundo que nos rodea. Si vamos a Oriente, vamos a ubicar que ellos expresan su mundo de diferente manera, dependiendo al área geográfica en el que viven, a la parte cultural que han ido aprendiendo desde pequeños. Entonces, la parte textil es un reflejo de todo. Ahí tenemos un textil calcheño, es el poncho boliviano, uno de los 8 ponchos que hay en Calcha. Cada poncho con su propia forma, con su propio símbolo, con su propio tiempo, con su propio espacio. Entonces ahí, por ejemplo, ubicamos una mitad, 2 mitades. Y ahí nos vamos a dar cuenta que incluso dentro del textil está reflejada esa complementariedad que es muy visible dentro del mundo andino. Lo de arriba, lo de abajo, ensaya, aransaya. Los de arriba, los de abajo. El cuerpo humano mismo lo miran desde un punto de vista de un espejo. Somos 2 mitades, 2 manos, 2 piernas, arriba, abajo, 2 lados, 2 ojos. Entonces, el textil también va reflejando eso. Se complementan, hombre y mujeres, 2 opuestos, 2 complementarios unidos en un medio que forman un todo. La parte musical es lo mismo. Cuando tocan en el norte de Potosí, por ejemplo, los hulahulas o los hijos, igual se tienen arca invertida. No puedes hacer música solito. Solamente los cargas hacen música solito porque han unido los 2 pedazos, han hecho la zampolla. Pero en el área rural siempre es una mitad. Vos tocas un pedacito, yo toco un pedacito, entonces como si estuvieran hablando. Entonces, 2 mitades que se unen para formar una sola melodía. El textil es lo mismo. Dentro del textil te vas a encontrar esos aspectos. Y si vamos más profundamente, vamos a encontrar pequeñas líneas. Hay identificadores de personas. En la actualidad nosotros vamos al mercado y vemos una prenda de vestir y la que más nos gusta la adquirimos. No tiene en otro colorcito, este tamaño no está, por favor, otro más. Y la compramos. Pero es una ropa sin alma. Es una prenda sin alma. Sino que antes lo que se hacía, hace unos cuantos años atrás, incluso lo que se hacía era para las fiestas, una persona iba, hablaba con la tejedora de una ceremonia, se compraba lana de vicuña, lana de llama, lo que traían los llaveros de caravanas desde el sudoeste potosino, se la mezclaba, o se iba a las ferias a comprar lana, rosado, plata. Se hacía el encargo a la tejedora te lo hacía para ti, exclusivamente, cada prenda era exclusiva de una persona, porque se tejía en base a la personalidad. Hay dentro de los tejidos un identificador étnico y hay un identificador de la persona. Es como si tu nombre estaría grabado en símbolos ahí, lo que tú eres, lo que tú reflejas.
utilizar a otra persona no lo puede utilizar a otra persona. Desde el momento en que naces, sus prendas son tuyas hasta el momento en que mueres. Entonces, se van a ir identificando de esta manera. Las vestimentas desde luego eran objetos muy preciados. Dentro de la época colonial, cuando el virrey Francisco de Toledo impone pago de tasas a los indígenas, muchos indígenas lo que hacían era pagar los impuestos en textiles. Podrían pagar en animales, en tierras, en viviendas o con trabajo forzado aquí en la mina, en los ingenios mineros. Los que podían pagaban en textiles. Y muchos cronistas afirman que al agarrar estos textiles eran de tal finura que eran mucho más elegantes y finos que las prendas hechas con seda en Europa. Entonces eran realmente obras de arte las que se realizaban. Los incas tenían el privilegio de utilizar los famosos cuncus. Ahí tenemos un cuncu. Nuevamente pueden ubicar colores, formas, ideas que están relacionadas con la cosmovisión. Es igual que los jeroglíficos, ¿no es cierto? Son formas que identifican algo. Si ustedes se van al Museo Azul de Textiles en Sucre, hay personas especializadas que te van a leer el textil. Es como un libro y van a decodificar. Aquí está representando al aspecto agrícola, aquí está representando esto y demás. Entonces es posible decodificar. Hay una carga simbólica muy fuerte. Eso de que los indígenas no tenían escritura es hasta cierto punto falso. No teníamos una escritura alfabética, sí, pero teníamos una escritura ideográfica. Al igual que las han tenido muchas culturas en el mundo como los egipcios, porque fueron más famosos por su escritura ideográfica. Entonces, es una grafía que ha de representar toda la idea. Los textiles estaban relacionados mucho con las energías que tiene una persona. Las personas tenemos tres energías. Una es el alma, que es el alma que uno tiene, básicamente el equivalente al alma de la religión católica. Tenemos el ánimo, que es esa energía que nos anima, que nos da aliento. Por eso cuando se asustan, dicen, se ha perdido su ánimo, hay que llamar su ánimo. Y tenemos otra que jamás está relacionada con el coraje y el valor que uno tiene. Como las prendas de textil se hacen para una sola persona, cada prenda adquiere una energía vital. Parte de tu energía, para el término parte de tu alma, se encuentra en el textil. Por eso el textil tiene propios símbolos que van reflejando tu forma de ser, tu forma de vivir, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, una representación del norte de Potosí, donde para febrero agarran a los muertos y les visten con la sopa del muerto. Lo mismo hacen en Macha, lo mismo hacen en Curí, las partes del norte, en febrero. Hacen para Todos Santos y hacen para febrero. Pero en febrero ya utilizan la sopa del muerto. En Macha disfrazan a las personas con la sopa del muerto y como está ganando la energía, está la energía del textil. Entonces es como si la misma persona estaría ahí. Es en el mismo caso aquí. Le han puesto la pollera, el aguayo, su sombrerito, la sopa con la que ha muerto, con la que más usaba. Y en ese instante, ahí se encuentra la energía del muerto. Parte del alma del difunto se encuentra en la sopa. La imagen es interesante porque le ponen la sopa a un muerto y le habla como si fuera el muerto. Y él se dirige a su familia como si fuera el muerto. ¿Qué es lo que
que sucede por eso cuando hacemos rituales de expulsión del ánimo. Es igual que cuando una persona muere en la ciudad, ¿cierto? Primero va, despide el ánimo grande, pero ese pedazo de ánimo se queda todavía en las casas, se queda un buen tiempo, y por eso hacen la parte del crematorio. Están expulsando el ánimo chiquito, el que se ha quedado, el que está todavía latente en la vestimenta. Entonces, para que no se quede, lo que hacen es quemar. Igual en carnavales, después de hacer toda la ceremonia, se siguiente por último de esa muerte, lo despachan. Se llama la cachapaya de los días en febrero. Entonces van a quemar los textiles y van a despacharlo. Entonces, pueden identificar hasta este punto la importancia que tiene el textil. No simplemente es parte utilitaria, que sirve para proteger del frío, ni es un identificador étnico, ni tampoco es solamente parte de un aspecto económico, cultural, sino que es parte íntegra de la persona. El textil tiene algo, tiene un pedazo de ti, cada textil. Entonces, dentro de la vestimenta precolonial, aquí tenemos dos imágenes más antiguas. Es el padre Martín de Murúa, la primera, tenemos una joya, y en la otra tenemos a Ramón María. Y ellos nos mencionan que las mujeres generalmente empleaban el anac. En algunos lugares está como axu, otros lo describen igual, algo similar a lo que es la ailmilla. La ailmilla ya es parte europea, es de influencia europea. Entonces nos dicen, era una especie de túnica, que es lo que utilizaban, túnicas rectangulares, y por encima utilizaban ceñida con un chumpi en el medio, y se tenía la ligia que estaba sujeta por los famosos pucos. Esta era la vestimenta de la mujer, de manera general. No había otros aspectos más. Pueden observar, no tiene manga esta túnica. No tiene manga, hasta aquí nomás es cortada. La introducción de las mangas aparece durante la época colonial. No existen mangas en ninguno de los textiles precoloniales. En el de Huamampa Mariayala podemos observar estos diseños iconográficos que están a los costados. En la parte de abajo lo pueden ver, hay animales, hay colores algo similares incluso a la huipala del cuadriculado que se tiene ahí. Entonces se tiene una gran cantidad de elementos decorativos y ornamentales dentro del anac. Entonces esta es la vestimenta tradicional. En la cabeza utilizaban una especie de túnicas, no sombreros, adornos en la cabeza, pero no sombreros. En el caso del varón, se tiene el famoso unku. Los unkus, como hemos visto anteriormente, tenemos un unku. A ver, vamos a retroceder. ¿Dónde estamos? Ahí está el unku. Ese es un unku. Ese es un unku tihuanacota, por ejemplo. Tiene una apertura para la cabeza, pero es rectangular. No tiene mangas nuevamente, no es como un chaleco, sino es rectangular. Tiene abertura para los brazos y tiene una gran cantidad de diseños que van a ir identificando a la persona. En Martín de Murúa podemos observar símbolos iconográficos igual. En el primero se tiene a Huayna Cápac, en el segundo está Huiracocha. De Huayna Cápac a Huiracocha los símbolos son visiblemente diferentes. Otra simbología, otra forma, otros colores. Incluso cuando llegaban a morir, en las tumbas se les grababa estos colores, estos símbolos iconográficos,
para que les acompañen. Entonces tenemos solamente este punku. Se tiene una especie de cortos, pero no era un pantalón, como una sopa interior, exactamente sopa interior. El punku hasta la parte de abajo, hasta la parte de las rodillas. Tenían algunos adornos en la cabeza como identificadores, ahí están llevando incluso algunos estandartes, símbolos, pero no tenían ninguno. La idea, por ejemplo, de las banderas, que alguna vez habían dicho que habían salido de acá, no existía tal cosa. Entonces tenían este tipo de identificadores. ¿Qué es lo que ocurre con la conquista española? Inmediatamente desembarcan los conquistadores españoles, los misioneros jesuitas, franciscanos, dominicos, empiezan con los procesos de extirpación de idolatrías y con los procesos de cambiar la vestimenta. El virrey Francisco de Toledo, a través de las personas que le acompañaban, jesuitas, franciscanos, dominicos, dicen que esos indígenas se están comunicando a través de los textiles. Se están comunicando a través de los textiles. El textil también está relacionado a deidades andinas. Estos punkus tienen símbolos de dioses andinos. Es como si en la actualidad estarías llevando una polera con la imagen de Jesucristo, digamos. Te vas a la India, pero no tienes que sacar eso, porque contradice a la parte de Dios que nosotros estamos produciendo. El virrey Toledo es muy famoso por la ley de las ordenanzas, que en Potosí hace la construcción de las lagunas artificiales, los ingenieros mineros, establece la estructura urbanística de Potosí, crea nuestra catedral, la primera casa de monedas. Pero entre esas ordenanzas muy beneficiosas para Potosí, desde luego, existe una ordenanza que es 1571, en el cual ordena todos los indígenas deben dejar de realizar textiles iconográficos. Prohibido poner símbolos de sus deidades, de sus marcas, sus identificadores, nada. Si quieren poner algo, van a poner coronas, caballos. Si van a Sucre, en los textiles jatas van a encontrar caballos alados incluso, coronas y todo lo que parte de esa ordenanza. Introducen inmediatamente el uso de los pantalones, las chaquetas, las camisas y demás elementos. Se van a introducir elementos ajenos al arte textil que ellos tenían. Entonces ya vamos a tener la presencia de las telas importadas, de la galleta, vamos a tener encajes, botones, la presencia de los chalecos, ahí se ve incorporada la manga y demás. Entonces se les obliga básicamente. El virrey Francisco de Toledo también incorpora la ermita y también los obrajes. Los obrajes, o los telares, son ya como centros semi-industriales. Agarran sopa y empiezan a hacer para todo. Un mismo modelo, un mismo color, empiezan a hacer ya sopas, como en la actualidad. ¿Sí? Hay una fábrica y empieza a hacer camisetas para todos uniformados. Pero hay una gran resistencia, la gente sigue utilizando sus ponchos, sus identificadores étnicos. Esto se vuelve ya un problema muy grande a partir de la revolución de 1777-1781. Todos los movimientos que se han generado a partir de Tomás Catari en el norte de Potosí, que ha sido uno de los movimientos más fuertes
gracias a él es que Tupac Amaru y Perú adelantan ese movimiento de evolucionar al Qatar y luego La Paz. Ha sido un movimiento tan fuerte que el Zey Francisco de Toledo ya dice, fuera de la ordenanza hay que obligarles a que absolutamente todos los indígenas se vistan de esta manera, que dejen, que abandonen sus textiles, que abandonen la forma en la cual se están vistiendo. Entonces, ha de ser tan fuerte las imposiciones que va a poner el Zey Toledo, que todas las culturas, las pequeñas etnias del departamento de Potosí van a tener que asimilar elementos extraños ajenos a ellos. Los van a asimilar o los van a hacer suyos también. Es lo mismo que ha sucedido con el Tata Santiago. Y ya perdió el ensayo, los conjuntos con el Tata Santiago, y ahora seguimos los dos ahí. La Pachamama se mezcla con la Virgen, pero seguimos ahí. Hacen lo mismo, agarran su chaqueta, su chaleco de los españoles, pero en el chaleco van a poner sus identificadores étnicos. En el chaleco van a poner sus colores, van a poner sus diseños, van a poner su forma. Van a agarrar una especie de agua, como del únculo van a poner el famoso poncho, que si bien existía algo similar a lo que se llama el poncho realmente, los ponchos aparecen después, dentro de esta época, se va a aumentar el uso del poncho. Y el poncho se va a asimilar. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen muy importante de un investigador, de Edmond Taylor, y ahí observamos para 1830 ya los indios en Potosí. ¿A quién les recuerda esa imagen? ¿Quién se utiliza en esa vestimenta todavía? Exactamente, los iberios son los que más han preservado las características de los indígenas acá. Vamos a ver. Ahí tenemos igual ya cómo se hace esa mezcla de mestizaje, cómo adoptan los indígenas vestimentas, igual de un templo. Partiendo de la parte de atrás, tenemos el coronel que está hablando con una criolla de clase alta. Tenemos luego un diputado del Congreso hablando con una chola, que están las características de una chola antigua, ya para 1830. Tenemos un padre franciscano, tenemos una india con su bebé, un artesano que está en la parte de atrás, con su sombrero y cubriéndose con una especie de manta. Y tenemos nuevamente la pareja de indígenas. Pueden observar ya los indígenas caracadas, que estaba mencionando. En esta imagen muy famosa de Michel Maya, de los años 1841 y 1869, igual encontramos indígenas de Potosí, tenemos a los indios de Polco, Chayanta y Nacho. Nuevamente observar. Hay una característica muy especial en esta parte. Los españoles introducen la calzón, especie de pantalón corto, llegado hasta las rodillas. Ellos van a agarrar este elemento y lo van a asimilar. Entonces el unku lo van a hacer cortar, ya no llega hasta aquí. El unku les va a llegar solamente un poquito más abajo de la cintura. La faja, porque ya están utilizando el pequeño pantalón corto. Van a utilizar el pantalón corto, van a empezar a utilizar el sombrero. Los sombreros los van a adaptar, no hay un sombrero único. Los sombreros los van a ir adaptando por etnias. El sombrero cacheño, el sombrero del norte potosino, el sombrero coahuilense. Si van a la parte del sudeste potosino, por ejemplo, tienen otro tipo de características sus sombreros. Entonces los van a ir adaptando, van a usar todo lo que ha llegado de España y lo van a ir adaptando, lo van a ir mezclando.
lo van a hacer suyo básicamente. Las mujeres igual, ya van a utilizar la almilla, semejante a un vestido, ya le van a incorporar las mangas. Y este axu, que se utilizaba en la parte precolonial, lo van a emplear para cubrir esa parte. Encima de la almilla van a poner textil axu. Y van a seguir utilizando otro tipo de textiles que van a irse apropiando con las mantas de los españoles, que las van a ir apropiando. Van a agarrar elementos que vienen de afuera, como los paños de Castilla, que eran muy comunes, que los podías comprar en cualquier lado, y los van a hacer suyos. Aquí tenemos otra imagen del Toro María también. Ahí tenemos a los Cuyasunas, la mujer Palini en la parte de atrás, el minero Mitayo, con esa vestimenta ya pueden observar, ya utilizando las polainas, ya utilizando especies de calzados, la chaqueta, cobertor en la cabeza. Tenemos ahí los mestizos, una mujer mestiza, y tenemos todavía los indígenas, como les he mencionado, igual. Ahí pueden ver las mujeres ya con la almilla, ahí tienen la parte del axu, que está de azul en la parte del costado. Tenemos los hawaios, los tucus y los sombreros tradicionales. Entonces, cuando hablamos de la vestimenta y las danzas típicas del departamento de Potosí, las autóctonas, es bueno tener presente toda esa evolución, todos estos cambios que han tenido, que se han sucedido a través del tiempo, para que tengamos esta vestimenta. Ahí tenemos la vestimenta de cancha. Hay una imagen que por el espacio no lo he puesto, es de una española que igual tiene así las mangas bordadas. Las vestimentas del siglo XVII y XVIII de las españolas son mangas largas y son bordadas. Y esas las han adaptado los cancheños, toda la parte de la provincia de María Linares, igual en todo Punas, si van por ese lugar, van a encontrar todas las mangas canchas, todas bordadas. Los encajes que los van a utilizar en la parte del cuello. Ahí tenemos las banderas que van a empezar a tener su propio significado. La bandera blanca para esto, la bandera de color para esto, la soja. Hay diferentes tipos de banderas que tienen su propia simbología. Y van a utilizar el sombrero. ¿Sí? 3 tipos de sombrero, ¿no? El sombrero blanco para diario, el sombrero negro para luto y el sombrero naranja para fiestas. 8 ponchos calceños, cada uno con su función: el poncho negro para luto, el poncho boliviano y el pan para fiestas. Luego tenemos los ponchos listados, para diario, para trabajos, para cada fiesta, incluso tiene su propio tipo de ponchos. Desafortunadamente se ha perdido todo eso, ¿no? Ya no hay, creo que solamente en sus bailes calceños piquitos utilizan alguno que otro poncho. Muchos ya no utilizan ponchos, directamente una chalinita, y ya muy pocos he visto con ponchos de forma ornamental. Ahí está el poncho cruzado y la chalina cruzada, igual. Se tiene la camisa, este tipo unco, pero que ya está más largo, que he dicho, con mangas decoradas. Se va a utilizar los tiradores. Era muy común verlos con monedas de plata en la antigüedad, porque ellos eran comerciantes, los calcheños, comerciantes de aquí, que iban a las cabeceras del valle y luego las llevaban a los recintos mineros, donde se les otorgaban el pago en monedas de plata. Entonces, lo que hacían era presumir básicamente su riqueza en los prendedores de plata de los calcheños. El pantalón igual que ha sido incorporado por la manera de calzón. Ahí tenemos otra vestimenta, que es el Vicupaya, José María Linares. La 1
donde podemos observar el achachi, tiene una vestimenta similar, casi exacta, al chaleco que llevaba el ejército español del siglo XVII. Es el mismo chalequito. Es una caracterización de un soldado español. Entonces hacen una sátira básicamente al ejército español, lo van a involucrar ahí. Tenemos ahí la mujer que está utilizando ya el sombrero con plumas, que lo van a adornar y lo van a caracterizar, entonces cada sombrero tiene su propia característica. Los hombres van a agarrar esos sombreros y los van a poner con plumas de suri para la danza del Jairis. Exactamente, para la danza de los Jairis, que tiene que ver mucho con las festividades para la festividad de Tata Santiago. Entonces van a agarrar las ondas, van a decorar, van a agarrar los grupos, van a agarrar elementos que son diferentes. Es clarito la imagen de la chacha como una representación española, incluso desde la parte de los sombreros. En Tao, Daniel Campos, por ejemplo, vamos a encontrar vestimentas adaptadas a su entorno. Como son estas personas dedicadas a la crianza de camelinos, lo que van a hacer es sacar los camelinos y emplear esa lana de camelino para hacer su propio vestido. Todo está hecho con, hasta los sombreritos, entre oveja y llama, para hacer sus sombreros de lana, los cuditos, el poncho blanco, con algunos colores rojos, azules, cafés, interpretando música igual característica de la región. Y ahí tenemos a los de Yura, ¿no es cierto? Ya los hemos observado en las demás, igual la vestimenta que utilizan los antiguos caracales. Desde el sombrero ellos van a ir introduciendo su propia simbología. 4 esquinas, 4 años que se van a ir mezclando en la mitad. Las lentejuelas, parte de las constelaciones, las estrellas y más de eso. Ahora utilizan también los tones como símbolos de creatividad, al igual que las voces de las iglesias en Potosí, son símbolos de creatividad. Por eso cada voz de las iglesias de Potosí hay un muerto. Cuando se destruyó la torre de Concepción, había un cuadrado donde estaban sepultadas personas. Por eso el alma de la torre, le dan alma a todos, un símbolo de creatividad, los muertos de energía. Entonces, todas las cosas de las iglesias tienen símbolos de Dios. Las banderas, como pueden observar, ya van a ser identificadores igualmente, van a ir cambiando, modificando. Le van a poner su propia marca a todos los textiles que están ahí. Ahí tenemos otra vez el chaquí. Igual, aquí podemos observar la misma chaqueta del español. Son chaquetas que pertenecían a los ejércitos de los españoles. Si vieran en alguna imagen de los ejércitos españoles que hubo incluso en el siglo XVII, de los tercios, van a encontrar la misma chaquetita, casi la misma chaquetita, la camisa, igual. Van a agarrar los leones, van a agarrar aquello que está dentro de afuera y lo van a hacer suyo, van a poner su propia identificación, van a hacer su marca, ellos van a poner por qué se están realizando. Hasta ahí la primera parte de danzas que podemos aprender como de marcha. ¿Tienen alguna consulta? Sí, adelante. Se hubiera adaptado a la vestimenta de la colonia española. Pero en el caso de León, por ejemplo, ¿a qué se hubiese adaptado? Y otra consulta es, ¿por qué llevaría
llevar una máscara con bigotes, un casco al estilo vikingo. Esa es una pregunta. Y ahora, en el caso de la mujer, no es como nosotros mujeres que nos han mostrado, lleva una máscara, pero que no es aguayo, que es otra tierra de poco. Y lleva supuestamente un sombrero que sería al estilo de Potosí, de hecho de Potosí. Entonces, eso, ¿cuál sería ese